La siguiente mesa trata sobre la transferencia y la implementación. Vamos a dar un salto desde lo más básico que era la docencia, vamos a ir a la última parte probablemente de la innovación, que sea la transferencia y la implementación. Es un tema francamente apasionante, sobre todo porque probablemente el fin último de la investigación, el fin último de la innovación sea que esa investigación, esa innovación llegue a nuestros pacientes, y eso es lo que vamos a intentar tratar en esta mesa. Yo no voy a enrollar mucho, yo no me presenté, yo soy Fernando Eira, soy médico intensivista en el Hospital Álvaro Cunqueiro. La innovación, especialmente dentro de la inteligencia artificial, probablemente sea lo que más me dedico, fuera de lo que es la parte asistencial, y os voy a presentar los diferentes ponentes que me acompañan, que además algunos los conozco, y para mí que me hayan dejado moderar esta mesa es un placer enorme. En primer lugar, os voy a presentar a José María Romero. Ya lo conocéis, poco puedo hablar de él, pero es director del área de desarrollo e innovación del ACIS. Su ponencia será compra pública innovadora, tema interesante que probablemente a mí me interesa especialmente, así que nada, genial. La segunda persona, no sé si está ahí, Javier. Sí, está. Bueno, pues Javier Creus es fundador de Ideas for Change. Es una empresa innovadora y estratégica con sede en Barcelona, y además impulsó una iniciativa que yo la desconocía, pero me he puesto a investigar sobre ella y me parece apasionante, que se llama Saluscop, y es una iniciativa sin ánimo de lucro, y lo que quiere es que utilizar los datos de ciudadanos que donan sus datos de salud para hacer de manera correcta una buena investigación desde ese punto de vista. Y después está Albert Fu, que lo conocía desde hace ya muchos años, es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, es presidente de la SEM en Galicia y es embajador de la parte rural de la UONCA y miembro del nodo de innovación de Ourense. Él nos hablará de cómo innovar donde otros no miran, el valor del entorno rural y el Living Lab en innovación en rural. Bueno, pues nada, doy paso adelante, José María. Sí, bueno, muchas gracias, Fernando, por la presentación. Bueno, pues me toca hablar de la compra pública innovadora. Bueno, que además, en el caso del Servicio Gallego de Salud, bueno, pues somos referentes en este ámbito. Un poco estructuré la presentación en tres bloques. Un primer bloque, pues para aquellas personas pues que conozcan un poco el concepto o les haya sonado, pero que realmente no sepan hasta qué punto esta herramienta de innovación, como que es la compra pública de innovación, la compra pública innovadora, pues puede llegar a transformar, en este caso, pues un sistema de salud. Después, una segunda parte, pues un poco con el bagaje, con la experiencia que tiene el Sergas en compra pública innovadora, y haciendo hincapié en que somos a día de hoy referentes en el ámbito de la compra pública innovadora a nivel europeo, y pues los proyectos en los que estamos trabajando o que tenemos en marcha relativos a lo que sería la CPI. Bueno, para empezar explicando un poco qué es la compra pública innovadora, bueno, hay una definición un poco formal, también en base a la propia literatura de la Comisión Europea, pero sí que me gusta empezar casi al revés, ¿no? Es decir, ¿qué no es la compra pública innovadora? Bueno, pues no es un tipo de contrato, no es una forma de adjudicación ni un procedimiento, no es una herramienta tecnológica en el proceso de contratación, no es comprar productos innovadores que ya existen, por muy innovadores que sean, ni tampoco es una metodología. Básicamente, la compra pública innovadora es un procedimiento administrativo que está regulado bajo la Ley de Contratos del Sector Público, que viene además de una directiva europea en el ámbito de la contratación innovadora, en el cual lo que se busca pues es satisfacer, o en este caso por parte del sector público, demandas que actualmente el mercado no cubre. Es decir, básicamente lo que estamos haciendo en un régimen de corresponsabilidad entre el posible adjudicatario y la administración que detecta esa necesidad y que será previsiblemente administración usuaria, en un régimen de compartición de riesgos y beneficios, lo que busca es financiar
I+D+I para que el mercado, en este caso, pues que desarrolle productos que actualmente pues no están cubiertos dentro del propio mercado, ¿no? Básicamente tiene unos objetivos muy claros, lo que sería esta herramienta de contratación de innovación. Básicamente, pues mejorar los servicios públicos mediante la incorporación de los bienes o servicios innovadores, fomentar, evidentemente tiene también todo un ámbito de fomento de la innovación empresarial y también, no tan conocida, pues que es impulsar la internacionalización de la propia innovación. ¿Por qué? Porque muchas veces en este tipo de licitaciones pues suelen participar pues empresas que trascienden pues a una región, que trascienden incluso a un país, y realmente se produce una interacción entre multinacionales, pequeñas y grandes empresas a la hora de tratar de, con sus distintos departamentos de I+D+I, de cubrir la necesidad que se está sacando a licitación. Básicamente, como comentaba aquí en la CPI, lo que buscamos es un producto, un servicio que no existe en la actualidad. Puede ser una mejora de un producto que ya existe, eso también es innovación. Lo principal es que requiere de una I+D+I, es decir, aquí básicamente no estamos simplemente comprando un producto innovador, como comentaba al principio de todo, sino que lo que estamos es financiando el desarrollo, esa I+D+I. Se busca la escalabilidad, al fin y al cabo, en este tipo de procedimientos de contratación, lo que se busca es que un adquiriente, en este caso, pues podría ser el Servicio Delegado de Salud, adquiere esta solución, pero al mismo tiempo lo que se busca es que la empresa comercialice esta solución innovadora más allá del propio adquiriente, en este caso del Sergas, y como comentaba antes, bueno, pues desde un punto de vista también de internacionalización de lo que serían los propios servicios de I+D+I que se sacan a licitación. Tiene una serie de beneficios que yo creo que son muy claros, es decir, en primer lugar te permite personalizar esa necesidad que tú tienes dentro del servicio de salud. Es decir, tú tienes una necesidad que sacas al mercado, no directamente compras pues, un producto innovador que ya esté operando en el mercado, pero que no se ajusta a tus necesidades reales, más allá, pues evidentemente, del propio ahorro en gasto público que tiene el directamente licitar esa necesidad, mejora en procesos, tiene un alto impacto en lo que sería la parte de I+D+I, la propia promoción tanto de la innovación interna como externa a nivel empresarial. El tener, que es muy importante, lo que sería la compra pública innovadora, que realmente las empresas tienen la oportunidad de tener escenarios reales de validación de estos prototipos que se desarrollan a través de I+D+I. Y después también, muy importante, la propia participación en PIB de las pequeñas y medianas empresas, que también suelen participar en estos proyectos, pues o bien en forma de UTES o bien de forma a través de entidades subcontratadas por parte de una matriz, ¿no? Bueno, hay una serie de normativa, como comentaba antes, tanto comunitaria como estatal, como también incluso tenemos a nivel autonómico, a nivel de la Xunta, pues tenemos una propia estrategia de contratación donde hay un apartado específico en el ámbito de la CPI. Y un poco entrando en lo que sería la harina de lo que sería este tipo de licitaciones con carácter general de compra pública innovadora, bueno, pues como comentaba, hay una primera fase o previa, que es la propia identificación interna. Todos los procesos del Servicio Gallego de Salud que hemos realizado hasta el momento, siempre hacemos una consulta interna para tratar de aflorar, y también ahí tenemos un poco la participación de los propios nodos de innovación a la hora de aflorar ideas o necesidades que actualmente el mercado no está cubriendo, ¿no? Posteriormente hay una participación del propio mercado a la hora de tratar de lo que era esa necesidad de tratar de definirla y de ajustarla a las propias capacidades que tiene el mercado a la hora de desarrollarlo. Un proceso de compra vinculado a lo que sería la propia licitación, adjudicación, y una ejecución que generalmente en este tipo de procesos con carácter general pues suelen ser mediante distintas fases y muchas de ellas competitivas entre sí. Hay dos
partes muy importantes en lo que sería la compra pública innovadora, y son dos conceptos interesantes o importantes a la hora de mencionar. Uno es lo que sería esa fase previa que comentaba al principio de todo, que es la fase de consultar al mercado si realmente esa necesidad detectada, pues el mercado tiene capacidad de desarrollar esa I+D+I, y después las tipologías de contratos. Sin detenerme mucho, un poco, pongamos, bastante mal de tiempo, bueno, pues básicamente esa primera fase previa se llama las consultas preliminares al mercado. Que el Sergas, bueno, tiene experiencia de haber lanzado varias consultas en todos los planes de innovación que hemos tenido. Incluso tenemos una guía específica que es referente y que, bueno, en otras comunidades autónomas nos copian, una guía específica de lo que sería el procedimiento de consulta preliminar al mercado, una guía práctica que se puede consultar y que está en la página web de ACIS. Básicamente, esta etapa previa a lo que sería la licitación es, una vez detectada esa necesidad, se abre un periodo de consultas donde, bueno, hay una serie de congresos, de jornadas, también hay un propio formulario y a la hora de presentar por parte del mercado posibles soluciones o cómo abordarían ese reto que previamente ha identificado, en este caso, el sector público. Aquí es una consulta abierta, es decir, en el sentido de que no solo está pensado para lo que sería empresas o pymes, sino que también para centros de I+D+I, para universidades, incluso para particulares. Es decir, incluso un ciudadano que tenga una idea pues puede realmente participar en ese proceso primero de diseño de lo que sería la estrategia de contratación y lo que sería ese diseño de futuro proceso de compra pública innovadora. Como cualquier esquema clásico, pues hay una primera preparación de lo que sería la propia consulta o el propio lanzamiento, donde además está regulado por la Ley de Contratos del Sector Público, que tiene que salir publicado en el portal del contratante y con unas bases claras y unos formularios que se tienen que llegar a hacer. El propio desarrollo de este periodo de consultas, y siempre tiene que venir culminarse con un informe de conclusiones donde se muestre de manera clara, pero también anonimizada, cuáles fueron las conclusiones de esa consulta. Es decir, aquí siempre se anima por parte del sector público a la hora de presentar iniciativas, porque siempre se va a respetar la confidencialidad, pero al mismo tiempo, que es la herramienta más poderosa que tienen en este caso pues las empresas y centros de I+D+I, es la mejor manera que tienes de influir en esa futura licitación que se va a sacar, porque básicamente estás ayudando al sector público a definir o tratar de afinar esa idea que posteriormente se va a sacar a licitación dentro del marco de un proceso transparente. Y a partir de ahí pues viene lo que sería la propia licitación. Paso previo, que es elegir qué estrategia de licitación vas a hacer desde el punto de vista de compra pública innovadora. Hay un tema que, bueno, que muchos de ellos vosotros conoceréis, bueno, porque es la escala del nivel de madurez tecnológica, en inglés por las siglas es TRLs, que va desde el 1, donde sería más una investigación básica, hasta el 9, que sería ya un producto ya comercial, un producto de mercado. Deteniéndome en el TRL 6, 7, que es un poco a nivel de las tipologías de compra pública innovadora que existen, el que marca la frontera entre un prototipo ya funcional y lo que sería pues el desarrollo del propio prototipo. Y a partir de ahí pues tenemos tres tipos de compras públicas innovadoras, en función precisamente del grado de madurez tecnológica existente. Hay la compra pública de tecnología innovadora, que ahí básicamente lo que estamos es tratando de evolucionar prototipos que ya están en un TRL 7 y tratar de llevarlos al mercado. Aquí tenemos casos en el Sergas, como por ejemplo Telea, la plataforma de teleasistencia a domicilio, que se desarrolló a través de esta modalidad de compra pública de tecnología innovadora. Tenemos otra modalidad que va a etapas más tempranos, que es la compra pública precomercial, la CPP, que aparece ahí en el gráfico, donde básicamente, generalmente, suele partir
por un tema de tiempos y también de financiación, suele ya partir de unos TRLs 2-3, no de investigación básica TRL1, y que se trata de evolucionar, es decir, pues una idea, una primera investigación, tratar de evolucionarla hasta un prototipo funcional sin llegar a ser un prototipo de mercado. Aquí pues tenemos muchos ejemplos precisamente en el ámbito de la línea de terapias que se han desarrollado, pero también incluso en la parte de tecnologías. Y por último, donde aquí además en el caso del Servicio Gallego de Salud pues fuimos pioneros a la hora de implementar en el sector salud esta modalidad, que es la Asociación para la Innovación. La Asociación para la Innovación parte desde un TRL muy bajo, que a veces puede ser una patente, como fue uno de los casos de tubo endoscópico que se desarrolló en este caso conjuntamente con el Hospital Universitario de Coruña, hasta un producto comercial. En este caso cubre todo lo que serían las fases de la compra pública innovadora y también las fases de madurez de un desarrollo de una solución de innovación, hasta lo que sería la comercialización, en este caso pues con el marcado CE y la posterior comercialización por parte de la empresa, y al mismo tiempo con la posibilidad siempre, como sucede en este tipo de contratos, pues que en este caso el Servicio Gallego de Salud pues tenga una ventaja tanto por una parte de licencia de uso como una ventaja comercial, como en este caso nos sucedió con el tubo endoscópico, a nivel de menor precio, en este caso a precio de coste. Y bueno, esto es un poco una introducción o 4 pinceladas de lo que sería el concepto de lo que es la compra pública innovadora, que como comentaba, pues somos referentes en el Servicio Gallego de Salud y somos referentes básicamente pues por todo el pasado que llevamos haciendo en compra pública innovadora desde el año 2010 y también por el presente y futuro que tenemos. Bueno, pues muchos de nosotros conocemos lo que es los 2 grandes planes de innovación, principalmente en el ámbito de innovación tecnológica, que fueron Hospital 2050 y Nova Saúde, con plataformas como Telea, como comentaba antes. Posteriormente tuvimos el plan de innovación Código 100, que fue un plan centrado en el desarrollo de soluciones innovadoras centradas pues, en la población envejecida, divididos en 3 líneas de actuación: innovación desde el punto de vista de soluciones para profesionales sanitarios, soluciones también para pacientes y soluciones también en el ámbito de terapias avanzadas. Aquí, por ejemplo, pues una herramienta de las que estamos a día de hoy implementando y utilizando en ACIS pues es la plataforma SHARE, pues salió de este proyecto de Código 100 dentro de esta línea que comentaba antes de innovación para profesionales sanitarios, en este caso para la mejora de lo que serían las actividades de formación. Hemos tenido experiencias ya de proyectos más concretos, como puede ser el proyecto de Innova Microlab, que es un proyecto de compra pública precomercial de resistencia antimicrobiana, que se comentaba también por la mañana en una de las mesas, en este caso pues liderado por el doctor Germán Bou, del Servicio de Microbiología de Coruña, y uno de los últimos proyectos que acabamos de terminar, lo que sería la fase de compra pública innovadora, en este caso compartido con el CEDETI, que es el Centro Tecnológico Industrial y de Innovación del Ministerio de Ciencia, que es la plataforma de gestión de ensayos y estudios clínicos central para toda Galicia en el marco del proyecto InnovaTrial. Bueno, esto es un poco lo que sería la gráfica, que empezamos en el año 2012 con el desarrollo de estas iniciativas. Importante mencionar que además de todo lo que se ha invertido a la hora de desarrollar estos proyectos, hay una inversión posterior en cada uno de estos planes de despliegue para implementarlos pues, con soluciones como comentaba antes, como Telea, y que además pues, hay 2 premios referentes, que es primero el año de 2013, el Premio Nacional de Innovación por estos 2 planes de H2050 y Nova Saúde, que se consiguió por ser el primer servicio de salud que ha implementado, apostado en su momento por la compra pública innovadora, y en el año 2021 a nivel europeo por el Consejo Europeo de Innovación, donde se recoge pues, todos estos planes de innovación. Y bueno, y ya para finalizar,
los proyectos en los que estamos trabajando actualmente. Más allá de Innova Trial, que comentaba antes que se acaba de terminar lo que sería la fase de compra pública innovadora y con la ambición de tratar de desplegarlo, pues ahí tenemos ahora mismo dos proyectos. Un proyecto que es otro plan de innovación sanitaria, en este caso, partiendo de la experiencia de los planes de innovación sanitaria anteriores, estamos desarrollando el plan de innovación sanitaria Precisaude en el ámbito de la medicina 5P, en el ámbito de la medicina personalizada. Es un proyecto que aspira a movilizar 20 millones de euros y que está dividido en 4 líneas y 8 subretos, donde básicamente lo que se buscan son las líneas muy relacionadas con el plan de prioridades sanitarias del Servicio Gallego de Salud en esta estrategia de medicina personalizada. Ámbitos de soluciones innovadoras basadas en biomarcadores en el ámbito de oncología, en el ámbito de salud mental y en el ámbito de obesidad. También un apartado de sistemas de simulación innovadores, en este caso para sistemas de simulación de PCR y ECMO y además de un sistema de simulación en el ámbito de tratamiento de heridas crónicas. Aquí, en este caso, conjuntamente con la Fundación Pública de Medicina Genómica, un reto en el ámbito del desarrollo de soluciones de análisis genómico avanzado integrado. Y, por último, en la línea relacionada con el Centro de Terapias Avanzadas del Servicio Gallego de Salud, pues el desarrollo de una terapia avanzada a través de compra pública innovadora, que además el próximo lunes a las 12 vamos a tener un webinar específico, pues el lanzamiento de este reto, y que os animo a registraros a aquellas personas que estéis interesados a través de la página web de ACIS para lo que sería este webinar de explicación para poner en marcha este reto. Y después un octavo reto, que es el desarrollo de una plataforma tecnológica para la control integral de lo que sería el propio centro. Y después otro proyecto que además viene a colación porque está participando directamente el área sanitaria de Lugo, los compañeros de la Dirección de Recursos Económicos de Lugo, y relacionado pues con esta estrategia de economía circular del Servicio Gallego de Salud, que es el proyecto Regial, que es un proyecto, en este caso, a diferencia del plan anterior, este es un proyecto europeo, un proyecto de una compra pública precomercial, en el que está liderado por 5 socios compradores, a diferencia de los planes anteriores, donde el Sergas era el único comprador. Y ahora mismo el proyecto está liderado por la Universidad de Edimburgo y por el Servicio de Salud de Edimburgo. Se prevé que el Servicio Gallego de Salud acabe teniendo el liderazgo también en lo que sería la propia compra pública de innovación, donde aquí se va a buscar soluciones en el ámbito de la economía circular, en el ámbito logístico, por un valor de 3,5 millones de euros, y donde hace más o menos aproximadamente 2 meses tuvimos la ocasión en el Salón de Actos de la Consejería de Sanidad en Santiago de celebrar lo que sería la consulta pelea en mercado, y ahora ya estamos en esa fase de conjuntamente con el resto de los 4 socios compradores, de definir las especificaciones del futuro pliego de compra pública innovadora. Un proyecto de 4 años de duración que está previsto que finalice en agosto de 2029. Y bueno, esto es un poquito la visión de lo que es la compra pública innovadora y la experiencia en el Sergas en este ámbito. Muchas gracias. Javier, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a intentar compartir la visión y las experiencias desde 2 agentes que a veces les cuesta innovar en la salud, que son los ciudadanos y las startups, ¿no? Ya a medida que somos capaces de analizar muchas fuentes de información en paralelo, nos damos cuenta de que a veces el sistema sanitario llega tarde, que cuando vemos un ictus, un infarto, antes hemos diagnosticado una diabetes o una hipertensión o una enfermedad respiratoria y antes quizás un asma, pero sabemos que antes de la diabetes igual hay un problema de actividad física y de estatus socioeconómico, que igual antes de la hipertensión hay un problema de dieta o un problema de renta o un problema de polución del aire, ¿no? Empezamos a tener una visión que nos permite igual ver la salud en su conjunto y no solo atender la enfermedad, que ha sido la prioridad de esta hora. Y los ciudadanos, y lo hemos experimentado en proyectos propios, podemos contribuir
a generar datos clave para, por ejemplo, medir la contaminación ciudadana y la relación con la capacidad cognitiva. O podemos medir nuestra dieta y comparar, por ejemplo, la oferta alimentaria y la composición de la dieta en diversos barrios de Barcelona y comprobar cómo la oferta alimentaria afecta a la dieta y poder intervenir en eso. O podemos ayudar a los ciudadanos, o los ciudadanos pueden generar datos sobre el ruido en sus plazas que les impiden el sueño, hasta el punto que el Ayuntamiento de Barcelona finalmente instala sensores legales. Con lo cual, la primera idea es que en esta visión más amplia de la salud, los ciudadanos ahora mismo, gracias a los sensores, gracias a certificaciones, gracias a OpenStreetMap, podemos producir datos que podrían tener validez oficial y complementar los datos de investigación. Más allá de esto, los ciudadanos hemos hecho algún intento para crear nuevas instituciones sociales que ayuden a la sanidad a gestionar los datos para el bien común. En concreto, creamos Cialuscoop, una cooperativa ciudadana de datos para la investigación en salud. Somos personas normales, algunos profesionales de la medicina, otros como yo nada que ver, curiosos, emprendedores, y lo que veíamos es que nuestros datos, los de los ciudadanos, están desagregados, parte en la salud pública, parte en la salud privada, parte en nuestros móviles, en los gadgets, en las balanzas en casa, parte en Google o en Facebook o en Instagram. Que si nosotros juntábamos nuestros datos de todos los lados y nosotros decidíamos en qué condiciones y para qué proyectos los prestábamos para investigar, podríamos crear abundancia de datos en la investigación en este ámbito de la salud más extendida, no solo de atender la enfermedad. Montamos una encuesta online que se llama Escenarios a los Ciudadanos. Oye, si un hospital público pide tus datos para estudiar la artrosis, quieres saber cuánto caminas cada día, publicará los resultados en abierto, ¿darías tus datos o no? Oye, si un laboratorio pide una muestra genética de tu pelo para diseñar un champú, ¿se quedará los datos? ¿Los darías o no? Y nos dimos cuenta, 8.000 respuestas más tarde, de que los ciudadanos tenemos un sentido común muy claro con los datos y que este es el orden, después de 8.000 escenarios validados, de que el 90 y pico % de los ciudadanos estamos dispuestos a hacer nuestros datos, si era para una enfermedad crónica o rara, si no había entidades comerciales, sanidad pública, fundaciones, investigadores, si los resultados, y esto es el mayor driver de todos, se compartían de manera abierta, los ciudadanos estamos preparados para producir datos a cambio de conocimientos, la ecuación de Wikipedia, cuéntame lo que sabes, se lo contaré a todos. Si se protegía la privacidad, y sabemos que no se puede siempre ni hasta el límite, y si puedes dejar de compartir para cualquier proyecto cuando quieras. Creamos la tecnología que permite que cada ciudadano en una red virtual Interplanetary File System tuviera un depósito privado para sus datos de todas las fuentes y solo él o ella pudiera dar la clave a los investigadores para acceder a ellos. Tuvimos el apoyo inicial de muchas instituciones de todo tipo y, sin embargo, lo que aprendimos es que, más allá del impulso inicial, no fuimos capaces, nuestra hipótesis era que, aunque seamos sin ánimo de lucro, conseguiríamos mantenernos a través de cobrar fees por ayudar a los investigadores a buscar donantes de datos. No vender datos, porque no guardamos ningún dato, los guardan los donantes, sin un fee por acceder a donantes de datos. Y seguimos, aunque seguimos teniendo pequeñas iniciativas y somos referencia para la Unión Europea, para el Parlamento francés o para Naciones Unidas. Más conceptual, porque la realidad ha sido complicada. Primera interpretación cuando nos aproximamos al sector público fue esto puede ser político, dijimos de partidos no queremos saber nada. Segunda aproximación, usemos esta nueva institución social
como canal de entrada a nuestros propios datos. Nosotros creemos que en esta partida de los datos y en esta partida de la soberanía sanitaria nacional deberíamos hacer equipo, más que recibir el abrazo del oso, ciudadanos e instituciones. Y bueno, seguimos con este camino haciendo experimentos, invitando a otros a reflexionar sobre el rol de los ciudadanos y de los datos de los ciudadanos y de las instituciones generadas por los ciudadanos para adelantar la investigación y la práctica clínica. Y el otro agente que he tenido la oportunidad de ver en los últimos 4 años, en que he participado con Acció, el órgano oficial de promoción de la economía catalana, en escoger 30 líderes exponenciales, siempre hay unos cuantos de salud. Estos son los de este año, ¿no? Básicamente, algunas son iniciativas de grandes empresas muy innovadoras, otras son startups, otras son spin-offs de universidades o similares, ¿no? Vemos incubadoras que representan una placenta, pero vemos, por ejemplo, Terrehabilitación, que permite, con certificado médico, que permite universalizar la telerehabilitación. Aquí es donde, por ejemplo, la compra pública, la porosidad de los hospitales, de la profesión, hacer experimentos y validar. Esto permite multiplicar por 5 la capacidad, ¿no?, de atención de un fisioterapeuta ahora mismo, o en el campo de los diagnósticos, gente que hace... Esto es solo la cosecha de este año de 30 candidatas, las que estaban en salud, o en el diagnóstico me interesaron, por ejemplo, los diagnósticos tempranos con resolución sobre la misma imagen que tenemos, o análisis de visión que permiten evitar el fracaso escolar y toda la vida perdida en torno a esto, corrigiendo trastornos, no a través de gafas, sino ejercicio de la mente, o cada vez más modelos de bienestar, de acompañamiento con diagnóstico a través de la voz. En fin, que entiendo otras iniciativas que recomponiendo sobre medicamentos existentes son capaces de generar nuevas enfermedades, y básicamente lo que me gustaría es, en esta revolución de la sanidad, ¿no?, que ha de liderar sin ninguna duda los profesionales sanitarios, donde hay innovación simultánea en todos los campos, como oíamos también en la mesa en interior, simultánea, interconectada, acelerada, donde empezamos a poder ver los resultados, quizás con la intervención de los ciudadanos, quizás y sus instituciones, quizás con una mayor porosidad, una mayor capacidad de experimentación, por ejemplo, en el ámbito de los diagnósticos universalizables o de la telerehabilitación, podríamos conseguir los retos que tiene el sistema sanitario demográficos con mayor facilidad. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno. Muy bien. Ya. Vale, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar un viernes en la tarde aquí. Trataré de ser breve y bueno, 2 veces bueno, ¿no? Entonces, trataré de enviar un mensaje. Yo pertenezco a una unidad básica de salud,
soy médico de familia, soy especialista en medicina de familia. Soy médico rural, pero me defino más como un médico rústico. En los últimos 3 años, todo lo que he dedicado, sobre todo a la parte de innovación, transformación digital, en la parte de investigación, pues ha sido dedicarme a la parte de medicina rural. Y pertenezco al nodo del área sanitaria de Ourense, Berín y El Barco. Es un nodo que es un nodo joven, pero con mucha proyección, muchas ganas. Hemos logrado constituir un grupo de profesionales que creo que en los próximos meses daremos de qué hablar, ¿no? Primeramente, antes de llegar a lo que sería el Living Lab, ¿no?, que es una idea que tengo que decir que es una idea que está co-creada y está fundamentada conjuntamente con la doctora Pilar Rodríguez Ledo. Siempre vivimos haciendo proyectos y este fue un proyecto que decidimos tirar adelante, ¿no? Yo quiero darles un paseo de por qué llegar hasta un Living Lab rural, ¿no? Y es porque ser médico rural tiene unas particularidades, ¿no? Porque es un ejercicio clínico, somos altamente resolutivos, yo creo que sí, somos altamente resolutivos, muy clínicos, somos y profundamente humanos. Y me gusta esa palabra, profundamente humano, porque lo repito constantemente y se repite en todo, ¿no? Me encanta que se repita en sobre todo en las conferencias anteriores, ¿no? Y por supuesto que tenemos grandes desafíos, entre esos grandes desafíos que yo no los veo como desafíos, yo lo veo como una particularidad propia del entorno, que es el envejecimiento poblacional, la dispersión geográfica y por supuesto esa gran cronicidad, ¿no? Que lo hace extremadamente interesante. Yo lo veo como extremadamente interesante. Y es que esos médicos rurales somos capaces de integrar ¿qué? Somos capaces de integrar esa prevención, ese diagnóstico, ese tratamiento y que ahora se confluyen 2 nuevos elementos, ¿no? La innovación y la investigación, ¿no? Entonces, tenemos que quitarnos esa mentalidad clásica de que en los entornos rurales estamos limitados de recursos, ¿no? Yo creo que el médico rural o el médico de familia que trabaja en los entornos rurales está altamente capacitado, ¿no? Altamente capacitado desde el punto de vista formativo. Muchas veces nos podemos sentir solos, nos podemos sentir que estamos llegando a estar un poquito anquilosados con respecto, pero las nuevas tecnologías nos han permitido integrar, ¿no? Equipamiento que era anteriormente en unos años casi impensable, ¿no? Y podemos hablar de escasos recursos, podemos hablar de elevada presión existencial, podemos hablar de esa dispersión geográfica, podemos hablar de esa dificultad de espacio de tiempo protegido, es verdad, e inclusive podemos hablar que en los entornos rurales podamos tener dificultades para redes colaborativas, redes de estructuras de investigación, ¿no? Pero esa realidad estamos intentando cambiarla. Y estamos intentando cambiarla porque yo creo que es un escenario de oportunidad. Y es un escenario de oportunidad porque ese escenario único para estudiar el envejecimiento, que ya tenemos 2 proyectos de investigación que están en curso, ese escenario de cronicidad, fragilidad, es un entorno ideal para eso. Yo lo veo como fascinante, ¿no? Esa salud comunitaria, esos determinantes sociales, esa transformación digital y telemedicina que vienen a complementar, ¿no? Esa colaboración y esas redes rurales, yo creo que es una oportunidad. Y lo veíamos en presentaciones anteriores, desafío y oportunidad, ¿no? Y yo creo que el desafío que realmente que tenemos en el momento actual, o por lo menos yo lo veo desde mi centro de salud, es capaz de hacer que esa transformación digital, convertirla en evidencia científica que sea útil para cambiar nuestros ecosistemas sanitarios. Entonces, de recursos limitados a una medicina de alta resolución. Entonces yo lo voy a llevar en mi presentación a 3 pilares fundamentales: formación, innovación tecnológica en el centro y la investigación formando parte de esos 3 pilares, ¿no? Y la idea no es parecernos a los centros de salud urbanos ni a centros especializados hospitalarios, no. Yo lo que quiero es potenciar las fortalezas que como nos definen como médico rural, ¿no? Y en la primera transformación digital que ha ocurrido en los últimos años, desde lo que me compete, de un centro de salud digital, de un centro de salud rural, es la incorporación de la ecografía clínica. Desde nuestros grupos de trabajo, ¿no?, de ecografía clínica en nuestra sociedad científica, surge esta iniciativa en formarlo, ¿no? Cuando me dijeron, bueno, Albert, tienes un equipo de ecografía, le dije, bueno, muy bien, muchísimas gracias, tengo la formación y las competencias para utilizarlo. Y entonces empecé a hacer ecografías. Honestamente les puedo decir que ya en el pueblo donde anteriormente trabajaba
Ya hemos hecho muchas colecistectomías, yo creo que ya no queda vesículas enfermas, ¿no? Porque hemos logrado cribar, ¿no?, prácticamente todas esas vesículas biliares con litiasis biliar. Y hay 3 casos interesantes, que son 3 casos emblemáticos, que pueden ser 3 casos de muchos. Uno, la litiasis biliar. El segundo, una paciente que venía con una disuria, un tenemo vesical, y como estaba en la parte formativa de residentes en formación, pues encontramos el clásico tumor del internista, que es un tumor renal, ¿no?, que ahora yo lo llamo el tumor del médico de familia, ¿no? Y luego un aneurisma de la aorta abdominal, 6.1 centímetros. Ambos casos resueltos en menos de 2 meses. Entonces, vemos cómo la ecografía clínica es capaz de disminuir nuestra incertidumbre, hacernos altamente resolutivos y, por supuesto, que mejoramos 2 tiempos, tiempos clínicos y tiempo humano. Entonces, de esta iniciativa sale desde la idea del grupo de trabajo, pues, ¿por qué no te creas una escuela de ecografía clínica? Es verdad que es un modelo que ya existía, pero yo decía, ¿pero cómo vamos a lograr vincular estudiantes o residentes en formación a 60 kilómetros de mi hospital de referencia, ¿no? Pues se creó y surge la Escuela de Ecografía Clínica. Una iniciativa que comenzó primero como una escuela de formación, una iniciativa formativa, y resulta que ahora es una escuela de formación de referencia, donde en los últimos 3 años ya hemos recibido más de 22 residentes. Y no solo que pertenezcan a nuestra comunidad. He de decir que los primeros residentes, Pilar, vinieron provenientes de Lugo, lo tengo que decir, vinieron de esta unidad de formación docente, pero hemos recibido de toda España residentes a dar un aporte, a conocer nuestro rural gallego, ¿no? Entonces, formación. Les hablaba de cómo la innovación tecnológica nos puede reforzar la formación. Evidencia y publicación. Mi compromiso con esos residentes que eran capaces de hacer un sacrificio humano, profesional, de desplazarse hasta esa zona rural para estar conmigo en rotación, yo les decía, pues, mi retribución como formador docente es que hagamos una publicación. Y esas son algunas de las publicaciones que hemos logrado hacer conjuntamente con los residentes. Entonces, ya les generamos un valor, ¿no? Comunidad. Eso es comunidad. Eso es un viernes por la tarde como hoy, donde se me ocurrió decir, pero ¿por qué no hacemos intervenciones comunitarias también? ¿Basadas en qué? En conocimiento y en formación de la sociedad también, comunidad. 120 personas, y habían gente, pueden ver que hasta en el fondo hay gente que están de pie, ¿no? Entonces, si basamos en los pilares, yo pregunto, ¿qué es un Living Lab? Un Living Lab viene a constituir un espacio, no es una estructura, es un espacio, donde somos capaces de integrar, ¿qué? Somos incapaces de integrar una innovación abierta y co-creación. ¿Co-creación de qué? De distintas personalidades o entidades que pueden ser profesionales sanitarios, profesionales no sanitarios, administración pública, empresas y sobre todo comunidad. Entonces, si eso es el término de Living Lab, pues ¿por qué no hacerlo en el rural? Ya les di una justificación para hablar de que tenemos formación, tenemos innovación y a su vez podemos hacer investigación. Entonces, con estos elementos yo puedo decir que constituye un centro o un lugar idílico para construir nuestros propios ecosistemas sanitarios y una fuente de información invaluable, ¿no? ¿Que necesitamos crear estructura? Pues ya Pilar y yo nos encargaremos de crear la estructura, ¿no? Pero si contamos con los recursos, y des en cuenta que los recursos que yo menciono en esta presentación son recursos que ya estaban en el sistema, ¿no? Solo que lo que hemos hecho es potenciar las estructuras que ya estaban formando parte de ese sistema. Y surgen estos 2 proyectos, y los traigo porque son proyectos que están en construcción. El primero es una ecografía clínica multivaso, ¿no? Es un proyecto que presentamos recientemente en el Congreso Nacional de nuestra Sociedad Científica. Es un proyecto que ya está validado por el Comité de Ética, recientemente está validado por el Comité de Ética,
Y brevemente, para no extenderme en qué consiste el proyecto, es la reestratificación de aquellos pacientes que tienen placas ateroscleróticas de forma subclínica y que cuando definimos su valor de riesgo en las escalas de riesgo de SCORE 2 o 2OP o cualquiera de ellas, constituyen bajo riesgo intermedio. Y que cuando le hacemos una ecografía, que tuvimos la oportunidad de tener al doctor Valentín Fuster, en nuestro congreso nos decía que si somos capaces de identificar placas o alteraciones a nivel tanto de los vasos carotídeos como iliofemorales o aorta abdominal, podemos saber que ese paciente tiene un alto riesgo cardiovascular. Y de ahí surge esa idea. Y el segundo proyecto, GaliPocus, he de decir también que en nuestra área sanitaria contamos con un potente servicio de nefrología que trabaja conjuntamente con los servicios de atención primaria. Y surge esta idea de un proyecto que ya está establecido en nuestro sistema sanitario, que es el proyecto Gallion. Para los que no saben, el proyecto Gallion es una red de inteligencia artificial que nos permite identificar a todos aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal crónica o tengan riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica. Entonces, se me ocurrió vincular, como nos aparece un listado de posibles pacientes de riesgo, vincular el POCUS renal conjuntamente con una estratificación de riesgo, conjuntamente con esos pacientes que nos identifica el sistema. Este todavía está en desarrollo. Y como la curiosidad y las iniciativas traen más ideas, estando en una conferencia como esta, presento el protocolo de ecografía clínica y se me acerca a la casa comercial de los equipos de ecografía. Y tuve la oportunidad de hablar con el departamento de ingeniería de I+D+I de esa empresa y me dice: Albert, eso nos parece interesante. ¿Qué te parece si creamos un software donde puedas protocolizar y secuenciar toda la exploración para que tú puedas optimizar los tiempos de exploración? Y eso es esta lámina. Lo que ven del lado derecho es la secuenciación del estudio. Y entonces yo con un clic, en la medida que voy haciendo la exploración ecográfica, me va almacenando toda la información que voy recolectando, ¿no? Entonces, vemos cómo de una simple idea somos capaces de co-crear distintas ideas de innovación. Finalmente, como les pedí que quería ser totalmente breve, 5 ideas para llevar a casa. La medicina rural tiene futuro, que es el territorio que me compete y defiendo, Pilar lo sabe. La tecnología aumenta la capacidad resolutiva, por supuesto. La docencia es clave para atraer talentos, se los he demostrado en la secuencia de la presentación. La investigación debe formar parte de nuestra práctica clínica, no solo ser vocacional o simplemente vinculada simplemente a las ganas o la curiosidad del docente. Y la innovación rural debe ser tecnológica, científica y, vuelvo a insistir, pero profundamente humana. Porque lo que nos define como médico rural es esa proximidad y cercanía, porque somos capaces de entender ese entorno donde trabajamos, ¿no? El futuro de la medicina rural lo construimos juntos y, finalmente, muchísimas gracias. Bueno, gracias José María, Javier y Albert. Es una maravilla que os hayáis ceñido tanto al tiempo porque eso nos va a dar más juego para hacer preguntas y para recortar un poquito, ir mejor en el tiempo. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Yo tengo muchas, así que... Vale, genial. Además que la calidad de las ponencias a mí me ha motivado un montón. Así que... Sí, allí delante. Bueno, lo primero, felicitar a los 3 ponentes. A mí la verdad es que me ha encantado y aunque he venido a hablar de docencia y sobre todo de simulación, pero me gustaría destacar que desde la docencia que yo vivo he tenido oportunidad de relacionarme con los 3 aspectos. Por un lado, la parte de los pacientes. Creo que tenemos que abrirnos a la población en general, pacientes o no pacientes. Antes se ha hablado de los PREMS y los PROMS desde el punto de vista asistencial. Los datos, tenemos un
un reto enorme porque tenemos un montón de datos que tienen un montón de valor, pero hay que respetarles la intimidad y la privacidad, y para eso necesitamos iniciativas como la que se ha presentado. Esos datos son esenciales para el desarrollo, la investigación y todo el desarrollo en salud, sin duda. Compa Pública Innovadora es una oportunidad enorme de innovación y que creo que los profesionales, los asistenciales, desconocemos mucho, y es una lástima porque probablemente hay muchas ideas y muchas iniciativas que podrían canalizarse por aquí, y esto en el centro donde yo trabajo es un descubrimiento de hace pocos años, y desde que nos han puesto delante esta oportunidad han salido un montón de oportunidades y aquí se han descrito algunas fantásticas. Y por último, las oportunidades que tenemos para dar respuesta a los desafíos. Y has comentado, Albert, cosas que yo creo que son muy importantes, que es buscar la co-creación. Y esto es algo, yo lo digo a menudo, el presupuesto que yo tengo como dirección de docencia en uno de los hospitales más grandes de España es 0. 0. Pero esto no es freno. Hemos conseguido mover millones y lo hemos conseguido con compra pública innovadora, optando a proyectos europeos y con co-creación por empresas. Tenemos una cosa los profesionales que tampoco sabemos valorar y que para las empresas tiene muchísimo valor. Igual que los pacientes y la sociedad tienen los datos, los profesionales tenemos el conocimiento. Eso tiene un valor incalculable que muchas veces somos ignorantes totales del valor que tiene. Cuando te aproximas a una empresa y le ofreces un poco lo que te ha pasado a ti, ¿no? Yo tengo esta oportunidad, este conocimiento, ellos ven un filón. Para ti te han dado una herramienta, ellos seguro que ganan con eso también, porque estás haciendo muchas más ecografías, así que venderán muchos más ecógrafos y la gente que tú formas pedirá ecógrafos allí donde va. Por tanto, creo que las 3 cosas que se han planteado aquí son oportunidades para los asistenciales para abrir la mente. Y lo último, la necesidad también en docencia de investigar. Tenemos que poner evidencia en lo que hacemos por 2 cosas, porque aquello que funciona tenemos que demostrar que genera un impacto en calidad, y esto tiene que convencer a los que manejan los recursos, y segundo, porque tenemos que medir lo que hacemos, porque puede haber cosas que funcionan y cosas que no. Y en este sentido, yo, la experiencia previa que tenemos, el año pasado uno de los objetivos que pusimos a todo el equipo era formar a todo el mundo en investigación. Este año tenemos 12 proyectos presentados al Comité de Ética. Investigar en docencia es esencial también para poner en valor nuestro trabajo. Felicidades de nuevo y gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues las voy a lanzar yo y si surge alguna me interrumpís. Si del 95% de los papers... Del 100% de los papers únicamente el 5 o 10% llegan a tener algún tipo de utilidad, de llegar a practicarse en la práctica. ¿Cómo podemos...? La pregunta sería, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema para que de todos esos papers solamente el 5 o el 10% lleguen a implantarse? ¿Dónde tenemos el problema? Lanzo la pregunta a los 3, pero creo que es una pregunta corta, pero extremadamente difícil de desarrollar. Sí, yo diría que probablemente lo que está sucediendo, y nos pasa mucho con las innovaciones, es que probablemente o nazcan lejos de lo que sería la práctica real o realmente se diseñan desde sitios donde realmente no nos dan los datos importantes, ¿no? O que pueden marcar una diferencia, ¿no? Y lo vemos mucho. Yo estoy también muy de acuerdo con lo que dice usted. Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que es necesario crear evidencia, pero si no creamos evidencia no podemos saber cuál es el impacto real de todas las intervenciones que estamos haciendo. Nos guste o no, porque a lo mejor hasta estamos haciendo intervenciones que no son costos efectivas o realmente no generan ningún tipo de impacto ni ningún tipo de conocimiento médico, ¿no? Pero lo que sí desde luego es que lo que no se hace no se sabe, y lo que no se le da visibilidad, que ha sido realmente el trabajo nuestro en los últimos 3 años, es dar visibilidad. Lo que no se conoce, nadie tiene curiosidad de saber cómo se hace. Entonces yo creo que el impacto va a depender, ¿no? Y por eso que el gran interés de todos los trabajos de investigación últimamente es de incluir todos los entes que estén involucrados en el proceso de investigación
investigación. Y ahí interviene también el paciente, las asociaciones de pacientes, las empresas que son capaces de diseñar programas que puedan optimizar los procesos, el propio sanitario con ese conocimiento invaluable que muchas veces subestimamos, pero el conocimiento tiene un valor y tiene un alto costo, porque la formación tiene un alto costo, porque llegar a ese nivel de formación tiene que llevar un alto costo también. Sí, bueno, un poco por complementar, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, aquí en esta mesa hemos visto distintas herramientas, ¿no?, de innovación, el tema de los Living Labs, el tema de la compra pública innovadora, ¿no?, y la importancia un poco de la investigación. Sí que es cierto que muchas veces cuando pensamos a veces en innovación o en temas tan complejos como puede ser la compra pública ganada, ¿no?, lo asociamos mucho al tema de tecnologías, ¿no? Entonces, muy relacionado con el tema de los papers es que precisamente al final estos son herramientas donde tú básicamente lo que pones es una necesidad en un modelo siempre de co-creación, de participación, donde el centro están los propios usuarios, que los usuarios pueden ser desde los profesionales sanitarios hasta los propios pacientes, ¿no? Entonces sí que, por ejemplo, relacionado con el ámbito de la investigación, bueno, pues este plan de Precisaude o incluso planes anteriores como tuvimos como Código 100, sí que trataron de, utilizando la herramienta de la compra pública innovadora, tratar de dar ese impulso de que al final estas investigaciones básicas o ya partiendo de patentes, en algunos casos, pues que al final acabaran siendo soluciones ya de mercado, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que tenemos que ver es que hay multitud de herramientas, hay desde la propia financiación clásica, Carlos III, etcétera, tenemos la compra pública innovadora, tenemos la metodología de los Living Labs, pero que al final son herramientas que lo que buscan es que todo ese trabajo, ese conocimiento científico, pues se acabe transfiriendo al mercado y por ende que redunde en unos mejores servicios públicos y que afecte a la ciudadanía, a los pacientes, ¿no? Yo lo único que podría aportar es que quizás si los ciudadanos están involucrados en el diseño de la agenda de investigación y a los ciudadanos nos preocupa el resultado final sobre la salud, quizás sí que es más fácil traducir la investigación en presión política. Uno muchas veces acaba en tratamientos, como vimos con la instalación de sensores después de que los ciudadanos midieran el ruido, o en cambios de hábitos o en nuevos derechos o lo que fuere, ¿no? Yo creo que cuantos más agentes sean involucrados en el propio proceso de investigación, cuantos más contribuyan a validar la evidencia generada, más probable es la adopción social y sistemática de esto. Te voy a coger el guante, Javier. ¿Y cómo incorporamos entonces a los pacientes? ¿Cómo crees que sería la forma correcta que podemos incorporar a los pacientes en el desarrollo y en la evaluación? Primero desarrollo y después la evaluación. ¿Cómo crees que...? Igual es una pregunta compleja. Yo, desde mi punto de vista, y creo que la ha recogido la primera pregunta, yo creo que si hablamos de enfermedad hemos de hablar de pacientes, si hablamos de salud hemos de hablar de ciudadanos. Entonces, es decir, que no están en necesidad y que, sin embargo, generan datos, ¿no? Porque nos interesa cultivar la salud también, no solo la enfermedad. Y creo ahí que los ciudadanos hemos dado pruebas, y hay estadísticas en el norte de Europa, pero las nuestras en España, sobre el altruismo de datos. Ya hay maneras de organizarse con los ciudadanos, no para los ciudadanos, sino reconociendo a los ciudadanos de manera individual y de manera colectiva, agencia, para decir qué interesa investigar, ¿no?, qué datos quieren aportar y en qué condiciones. Creo que este equipo es invencible. Está. No sé si queréis aportar algo. No. Vale. Antes, Alberto, dijiste que hay que medir. Sí. Vale. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos medir el éxito de una innovación ya implantada? ¿Cómo crees que podríamos medirlo? ¿O cómo se debería medirlo? En principio yo lo tenía en una frase: una innovación tiene éxito cuando deja de ser un proyecto, ¿no? Y cuando empezamos a usarlo ya en la práctica diaria. Ese es el éxito de las innovaciones, ¿no? Entonces, y mi presentación estaba basada en que la incorporación de eso, las TICs, la transformación digital, la incorporación de la historia clínica, la interconexión de los sistemas sanitarios, la historia clínica que tenemos, que es una historia clínica está muy vinculada. O sea,
por supuesto que existen indicadores ya establecidos para ver cuál es la calidad existencial. Por ejemplo, en el caso de la ecografía, nosotros tenemos indicadores ya de cómo puede disminuir eso, cómo somos capaces de ser resolutivos, cómo disminuimos el tiempo de espera, cómo quitamos incertidumbre, ¿no? Pero eso hay que documentarlo, indudablemente. Si no lo documentamos y no lo registramos, por supuesto que los que se encargan, ¿no?, de gestionar los recursos no van a poder redirigir las políticas sanitarias, ¿no? Y yo creo que hay que mirar a las unidades básicas y la información que tenemos nosotros para poder decirle. Y otra cosa, hay innovaciones que probablemente no sirvan de forma general en todos los sectores, ¿no? Probablemente lo que sirva en una comunidad a lo mejor no nos sirva a nosotros, ¿no? Entonces hay que readaptar esas innovaciones de acuerdo al medio donde estamos trabajando. Sí, bueno, por complementar, si el proceso de co-creación, el proceso de innovación fue llevado de manera correcta, ya en sí el propio despliegue ya es un éxito, ¿no? Porque al final innovación puede ser desde éxito o fracaso, porque muchas veces siempre hablamos todo como que la innovación tiene que ser siempre éxito y no existe. Incluso en la compra pública innovadora existe la terminología de fracaso tecnológico, entendiendo de que al final, lo que comentábamos, estamos en un régimen de compartición de riesgos y beneficios, en este caso con la industria, y que por lo tanto al tener riesgos pues también existen fracasos, ¿no? Entonces ya en sí el hecho de que al final se acabe desplegando es porque se superó ese fracaso tecnológico y se acabó de implantar. Pero bueno, si realmente en ese proceso de co-creación partió siempre pues de una necesidad clara y detectada, partía de ese co-desarrollo con los usuarios, pacientes, cuidadores, profesionales, etcétera, realmente las bases para que ese despliegue tenga un éxito y que al final esa solución acabe teniendo una usabilidad y una mejora en el propio sistema de salud, siempre va a ser más favorable que en el caso de que sean procesos de co-creación donde la experimentación pues haya sido en menor nivel, ¿no? Javier, no sé si quieres aportar. No, a mí me parece que estamos todos en la misma línea. Yo también señalaría este momento de profunda transformación de las necesidades sanitarias de la población y del tipo de innovación y la velocidad de la innovación y la combinación de innovaciones. Y que quizás es un momento para abrir mucho la mente y creo que los laboratorios, como han descrito, la compra pública, que cuanto más preparado esté el sistema y sea poroso a hacer experimentos, aprender muy rápido, por ejemplo, en los diagnósticos, en los teletratamientos, en llevar, como nos han explicado, dispositivos cada vez más baratos, más fiables, a los extremos, no solo al centro. Me parece que vienen momentos de muchos cambios y que cambia quizás el rol de las instituciones de la investigación. Vale. No sé si hay alguna pregunta, si no voy a lanzar yo la última. Pilar, ¿me dejas lanzar la última? Vale. Si yo soy un gestor, ¿cómo tendría que hacer para motivar a mi gente a que utilice las herramientas que se están implementando desde el punto de vista innovador? ¿Cómo creéis que podemos poner el foco? ¿Dónde se pondría el foco? Es una pregunta un poco compleja, pero igual me podéis dar una respuesta. ¿Cómo el sistema podría fomentar eso? Bueno, una parte que se lleva comentando durante toda la jornada es evidentemente la formación, ¿no? Hay un montón de metodologías, más allá de los grandes proyectos, ¿no? Metodologías como metodología Lean, hay muchas metodologías que a lo mejor pues, sí que son más desconocidas y que al final la formación en este sentido en el ámbito de la I+D+I en general pues son claves para que precisamente acabar atrayendo e involucrando a los profesionales en estos proyectos de innovación u otras iniciativas como puede ser la propia red de nodos de innovación, que a lo que busca es al final es acercar esa innovación que se hace de manera diaria, compartir buenas prácticas y conocer esas mejores experiencias entre distintos profesionales.
Yo, más de la visión como gestor, yo te diré como médico formador docente, ¿no? Yo creo que mi mayor motivación es tratar de demostrarle, sobre todo a ese residente de formación y a mis compañeros que están en el ejercicio de la medicina de familia y la medicina rural específicamente, es que somos capaces de ser modificadores de nuestro entorno y somos capaces de ejercer una gran impacto sobre nuestro entorno. Y creo que somos capaces también de crear nuestros propios ecosistemas sanitarios o nuestros pequeños microsistemas sanitarios adaptados a nuestras necesidades. Y yo creo que eso puede salir desde nuestra consulta. Yo lo creo. Y lo otro es que motivando todas estas actividades, yo sí creo y trato constantemente de transmitir esa curiosidad. La investigación es curiosidad. Entonces yo trato de meterles esa semilla, ¿no? Que es lo que nos falta. Hay mucho burnout, sí, hay pacientes, pero yo creo que todavía podemos estimular a nuestros profesionales a que es una cabida ante la saturación, ¿no? Ante la dispersión, ante la sobrecarga. No es excusa para dedicarnos a la investigación y a la formación. Y yo creo que he tratado de demostrarlo, ¿no? Y sí, necesitamos estructuras protegidas, ¿no? Para eso. Pero yo creo que no debemos de motivarnos hasta que lo logremos, ¿no? Bien estructurado. Y Javier, los pacientes. Bueno, los ciudadanos. Yo creo que es el momento de ser ambicioso, es decir, porque hay que aprovechar la crisis yo creo, para reinventarlo de nuevo. Y están los instrumentos, están los profesionales. Yo no creo que haya que ser un centauro, hay que ser un caballero, un jinete, saber montar en cualquier caballo, ¿no? Saber llevar las riendas y anclarte al estribo para sumar la fuerza. Y creo que es el momento de pensar en una sanidad orientada más a la salud, ¿no? Y al contexto urbano, como nos estaban describiendo ahora, o rural, pero al contexto local, microlocal, ¿no? De intervención comunitaria, mucho más distribuida y de proximidad en la atención, y lo hemos visto también en este ejemplo, donde puedes llevar, ¿no? Muchos elementos clínicos, igual en conexiones de 15, 45 minutos, igual en otros puntos, ¿no? Y esta idea de necesitamos una sanidad que investigue en complicidad con los ciudadanos. Y yo creo que esta complicidad los ciudadanos la tenemos preparada y el sector sanitario a entender cómo usa, ¿no? Nuestra predisposición y a la vez nuestra voluntad para ayudar a avanzar en esta dirección. Perfecto, pues nada, si no hay ninguna pregunta, pues damos por cerrada la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias.